al director de la consultora Politicón Chaco, Alejandro Pegoraro. Alejandro, buen día, gracias por visitarnos. ¿Cómo va? Roberto, ¿cómo te va? Muy bien. Un gusto estar acá y gracias por el espacio. Igualmente, no, por favor. Vos sabés que antes de la pausa charlábamos tanto con Juan Pablo como con Rubén acerca de, analizando el discurso de Cristina Fernández, y estábamos hablando acerca de el contexto geopolítico internacional desfavorable que le ha tocado a Alberto Fernández por la pandemia, por la guerra Rusia-Ucrania. Y quedó un interrogante ante la pausa, y yo les preguntaba si ese contexto, en lugar de tomarlo como una perspectiva muy negativa, no se podría haber utilizado en el sentido contrario, como algo positivo, como para decir, bueno, mirá, Fondo Monetario no puedo acordar bajo estas condiciones porque tenemos una guerra que afecta todo el contexto geopolítico internacional, hay una pandemia o una pandemia que generó algo totalmente fuera del marco establecido en su acuerdo inicial, allá por el 2018, entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional. ¿No se pudo haber usufructuado eso a favor y no tomar como un atenuante ahora, como una excusa del gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué pensás? Bueno, creo que lo que primero habría que preguntarse es si el acuerdo finalmente, este acuerdo de facilidades que se concretó entre el FMI y la Argentina, eventualmente ya no contemplaba eso. Y que en todo caso el acuerdo podía haber sido muchísimo más restrictivo para el país en caso de que no hubiesen existido estos factores externos que obviamente complicaron la economía del mundo. Yo no sé si eso fue considerado o no. A priori pareciera ser que hubo alguna consideración del contexto, no demasiada, pero sí quizás alguna, y que quizás el acuerdo o por lo menos el plan propuesto por el FMI pudo haber sido mucho más duro. Pero bueno, justamente en un contexto de economías con fuertes contracciones, aparte un fenómeno inflacionario que afecta a todo el mundo, luego de un 2020 altamente expansivo en términos del gasto, porque el Estado tuvo que hacerse cargo en todo el mundo justamente de la pandemia y de los gastos que eso atravesaba. Entonces me parece que, como se dijo en su momento, el acuerdo no es bueno para el país, eso está claro, pero quizás tampoco es el peor de los escenarios que nos pudo haber tocado, ¿no? Obviamente que la Argentina partió de una base muy distinta, o sea, estamos en un contexto mundial, en términos económicos, muy complejo. La Argentina ya venía muy mal, entonces para algunos fue una caída, para otros fue una patada en la cabeza ya estando en el piso, como fue el caso nuestro, ¿no? Entonces me parece que dentro de lo posible, del escenario de lo posible, el acuerdo intentó medianamente sostener una línea de acción que sea justamente posible, valga la redundancia, para el país, pese a que no nos guste, porque naturalmente todo tipo de política vinculada al ajuste es duro, pero la economía argentina no daba tampoco como para poder seguir haciéndonos un poco los tontos, ¿no? Y necesitaba de algún alineamiento. Claro, ¿coincidís en esa mirada con ese enfoque que le está dando Alejandro? Sí, yo creo que sí. Coincido en esto que, primero que creo, por supuesto que uno puede plantear que se puede replantear, para la redundancia, el acuerdo. Ahora, no es fácil, ¿eh? De hecho, se ha planteado en tribunales internacionales, se ha querido llevar a tribunales internacionales la cuestión y no ha avanzado. Entonces, por supuesto que nosotros quisiéramos que se pueda rediscutir ese acuerdo, porque justamente, como decía Ale, hoy hay una crisis económica mundial, digamos. Entonces, creo que deberían considerar. Ahora, de nuevo, no estamos hablando con una institución como el Fondo Monetario Internacional, que nació la semana pasada o el mes pasado. No, queda claro que no. Es histórico y de hecho lo único que va a pedir es que le paguen. Bueno, pero cuando el gobierno nacional el año pasado anunció el acuerdo, el Martín Guzmán, recuerdo que el entonces ministro de Economía del país, sostenía que era un buen acuerdo, y el mensaje que se bajaba del gobierno nacional era que el fondo ahora no era tan malo, que ya no era la aplicación de recetas convencionales del propio fondo lo que se iba a aplicar, y hoy nos adentramos con recetas que son las convencionales del fondo. ¿El acuerdo fue bueno o no fue tan bueno? Es que el fondo, Roberto, y siguiendo lo que dicen tanto Ale como Rubén,
es siempre el mismo, aunque cambien sus directivos. Es cierto que la anterior dirección del fondo con Christine Lagarde fue nefasta, irresponsable, dio un préstamo a la Argentina fuera de las reglas de juego del mismo Fondo Monetario Internacional, que luego con la actual administración de Kristalina Georgieva están tratando de sanear esa cuestión a nivel interno del fondo, pero aún así el fondo de su creación, con la arquitectura internacional de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido siempre la de un organismo de presión, de coerción y coacción a los estados nacionales para imponerle recetas que van en contra de los intereses nacionales y populares. Entonces no hay que ser con el fondo para nada complaciente, ni mucho menos, porque inclusive, mirá, Inglaterra, siendo una potencia mundial desde hace más de 2 siglos, en los años 60 tenía una fuerte deuda con el FMI, y hubo una pica, hablando en la jerga nacional, una rivalidad fuerte entre Inglaterra en ese contexto y Estados Unidos. El presidente era el sucesor de Kennedy, Lyndon Johnson, si no me equivoco, y en Inglaterra, eso fue en Estados Unidos, perdón, y en Inglaterra creo que estaba un laborista, Wilson, si no me equivoco, ya con la corona, el reinado de Isabel II, que falleció hace poco, y en ese contexto, Inglaterra estaba atada de pies y manos, con poco, escaso o casi nulo margen de maniobra ante el FMI, y tuvieron que, mediante la diplomacia de cada país, hacer todo lo posible parte de Inglaterra para que Estados Unidos le posibilite, mediante un plan de pago, seguir otorgándole préstamos a un país aliado, central, como Estados Unidos, muy poderoso. Ahora, imaginemos, digamos, extrapolando esta cuestión a un país periférico como la Argentina, digamos, con un poderío político, económico mucho, mucho menor que el de Inglaterra, digamos. Yo creo que en ese sentido las exigencias del fondo, por más flexibles que se presenten a un país periférico como la Argentina, aún así son sumamente duras y nefastas para los intereses nacionales de la Argentina, porque no nos olvidemos que el préstamo que le otorgó el fondo con la administración de Christine Lagarde al gobierno de Mauricio Macri, de 45.000 millones de dólares por ahí, 45 millones. Exacto, bueno, el mayor préstamo que se le otorga a un país en la historia del Fondo Monetario Internacional, en toda su historia, a un país con, como decía, con muy poco poder y margen de maniobra en el orden internacional, lo afecta muchísimo más que a cualquier otro país del mundo. Bueno, vos es que... No nos olvidemos que eso también, digamos, ese préstamo del fondo, se sienten las consecuencias hoy en día, y por ejemplo, en lo que es el área de educación y cultura, un recorte del 15%, que esto no se habla demasiado, ni en las redes ni en los medios de comunicación, pero que es parte de las exigencias, de las condiciones del fondo para pagar el préstamo, afecta significativamente a la educación argentina, un recorte del 15%. ¿Por qué? Porque justamente un montón de programas educativos se podrían implementar, pero con ese recorte no se puede llevar adelante. Bueno, vos sabés que muchos sostienen de que en realidad este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional termina siendo una especie de caballo de Troya de Mauricio Macri y casi que lo eyecta al propio macrismo, al PRO, a la posibilidad de tener un nuevo mandato, un segundo tiempo, diría Macri, para el 2023. Esto lo escuché por varios dirigentes, en boca de varios dirigentes del oficialismo. ¿Consideran ustedes esto que ha sido un caballo de Troya del macrismo? Mira, a mí me parece que, primero, que fue una deuda ilegítima, eso hay que decirlo. ¿Y si es ilegítima, se la debe pagar? ¿No tendría que haberse plantado el gobierno diciendo, esto no lo vamos a pagar? Sí. ¿Y entonces? Yo coincido, pero no es fácil, te lo decía yo. No es, o sea, vos estás hablando... Claro, suena fácil, ¿no? De acá suena facilísimo. Claro. Vos estás hablando con un organismo que tiene toda la historia y tiene todos los lobbies. Todos los lobbies que vos puedas darte, con todo lo... O sea, primero que todo, el mayor accionista del Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. Vos pensás de que Estados Unidos va a querer perder $1, $1 de los 45.500 millones de dólares. 45.500 millones de dólares tiene a favor el FMI.
Entonces, no es fácil decir que no queremos pagar, digamos. No, queda claro que no. Es eso. Segundo, por supuesto que sí. Ahora, en ese marco, vos lo escuchás al expresidente Mauricio Macri planteando él mismo de que hay que pagarle al fondo. Claro, hay que pagarle al fondo. Y otra cosa que no tenemos que perder de vista, de esos 45.500 millones de dólares, se fugaron más del 85. Bueno, tremendo. O sea, Ahora lo continuamos, Rubén, porque abrimos el juego otra vez acá en la mesa, en relación a lo que decía Atilio. ¿Qué perspectiva analizan ustedes en torno a este triunfo de Lula y que puede dejar, según Atilio, una mirada positiva para nuestro país? ¿Pensás lo mismo, Alejandro? Sí, primero que creo que es muy positiva la victoria de Lula desde el punto de vista del fortalecimiento del sistema democrático. Bolsonaro terminó una gestión con relativamente buenos números en la gestión económica, pero con un aporte a la sociedad democrática bajo o nulo, o en terreno negativo incluso te diría, que un poco fue lo que lo condenó a la derrota, más allá de esa recuperación fuerte que tuvo en el balotaje, como decía Atilio, que también muestra el grado de, yo no quiero decir fragmentación, porque en verdad es una situación bastante más ligada a un bipartidismo, lo que terminó dándose en Brasil. La victoria de Lula también un poco desmotiva o desalienta una eventual victoria de Juntos por el Cambio en Argentina desde el punto de vista regional. Es decir, la región se fue tirando hacia, de vuelta, ¿no?, posiciones de centro-izquierda, dejando atrás un movimiento contrario que fue justamente años atrás, cuando asume Bolsonaro, cuando asume Mauricio Macri, y en otros países también se vio una situación parecida. Pero bueno, la Argentina por supuesto tiene sus particularidades y no hay que al día de hoy descartar nada, sobre todo basándonos en los propios desaciertos o fracasos que puede tener la gestión nacional actual, que es lo que le da aire a la oposición y no la oposición por sí misma generar ese propio aire, ¿no? Entonces, desde ese punto me parece positivo. Desde el punto de vista de la integración regional, creo que Lula ya ha tenido antecedentes sobre esto, por lo tanto es esperar volver a hacer lo que se hizo en su momento, de fortalecer un bloque regional y que eso permita también que la relación comercial sea un poco más fortalecida. Por supuesto que más allá de los posicionamientos políticos hay otros factores que juegan a favor o en contra de una relación comercial un poco más profunda y estable incluso, pero me parece que el escenario, por lo menos en el mediano plazo, puede ser mucho más alentador para el país que eventualmente una reelección que se pudo haber dado de Bolsonaro. ¿Juan Pablo? Sí, siguiendo lo que dice Alejandro justamente, una cosa, cuando se plantea, digamos, esta cuestión del bipartidismo, que bien lo decías, Alejandro, en Brasil, estoy de acuerdo, pero para mí, al respecto de lo que ocurre a nivel de política doméstica interna en Brasil, no es de grieta, como se habla acá en Argentina, sino de fractura. ¿Cómo pasa acá en Argentina? Para mí la situación en los países más grandes de Sudamérica, en las economías y democracias más grandes de Sudamérica, que son Brasil y Argentina, no hay grieta, hay fractura social y política, lo que no quiere decir que esté todo mal, que esté o sea todo caótico, sino que lo que hago es describir el estado de situación actual de los dos más grandes países de Sudamérica. Ahora, tengamos en cuenta también que lo que ocurrió con el fenómeno Bolsonaro, que hay un antecedente histórico reciente, digamos, al respecto, que es Donald Trump en Estados Unidos, que fue lo que a fines de 2016 lo que incentivó y motivó a Bolsonaro y al emergente en estas últimas elecciones presidenciales en Brasil, que es el bolsonarismo, porque Bolsonaro perdió las elecciones, pero el bolsonarismo, el movimiento social y político que Bolsonaro lidera, ha ganado terreno a nivel social y político y ha llegado para quedarse. No nos olvidemos, un dato fáctico, en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores del Parlamento brasileño, la mayoría son bolsonaristas y una minoría lulista. Donde mayor peso político hay a nivel de poder legislativo en Brasil es en la Cámara de Senadores, y ahí ganó el bolsonarismo. A eso me refiero cuando digo llegó para quedarse. Con lo cual hay que plantear que a Lula, el lulismo, en la administración que iniciará el próximo 1 de enero del 2023 en Brasil, le va a costar mucho gobernar, en cuanto a que va a tener que
a afilar el cuchillo a la hora de negociar, de dialogar con el sector bolsonarista mayoritario para justamente promover leyes. No nos olvidemos que Lula tiene grandes desafíos en su gestión. Una, combatir y reducir el hambre, que es la básica, la número uno. De ahí se desprenden todas las demás. Las cuestiones ambientales, que también lo remarcó, cuidar la Amazonía, los recursos naturales del Brasil. Por supuesto que en esto tiene que lidiar no solo a nivel interno, sino a nivel internacional con las grandes potencias, como por ejemplo Francia, Estados Unidos, China, que tienen intereses muy importantes en Brasil en cuanto a los recursos naturales del país hermano. Porque no nos olvidemos que Brasil en eso también es una potencia. Potencia alimenticia, como decía, retomando esto de combatir y reducir el hambre. Brasil es, como lo dijo Lula en campaña presidencial, el tercer país productor de alimentos a nivel mundial. Y en cuanto a cuestión ambiental, es un país productor y proveedor en esa materia, desde el caucho a productos naturales que se producen en lo que es biocombustibles, desde el diésel a otras materias primas. Y por supuesto también el desafío de combatir esto ya a nivel político, simbólico, ideológico, el fascismo modo siglo XXI. Acá no me quiero poner muy conceptual ni muy fino, pero hoy en día se habla desde las relaciones internacionales, la política exterior, desde el campo teórico, de neofascismo y posfascismo. Básicamente y brevemente, digamos, el primero plantea, digamos, que el neofascismo se trata justamente de una vuelta al fascismo con algún que otro ayornamiento al respecto. Entonces ponen como ejemplo lo que fue, digamos, y lo que todavía sigue siendo Erdogan en Turquía, Orbán en Hungría, y posfascismo, la ley de diferencia que había ahí en el prefijo de la palabra es justamente que es una superación del fascismo en términos republicanos, democráticos, institucionales. Ejemplo de posfascismo, Giorgia Meloni en Italia. Giorgia Meloni, que tiene un discurso pro familia, pro trabajo, pro mercado interno, pero que no nos olvidemos que gana las elecciones a 100 años de la marcha triunfal del fascismo en Italia, ¿no? Con Benito Mussolini a la cabeza como dirigente. No nos olvidemos también que ha reivindicado a Mussolini años atrás como un gran dirigente político. Entonces, más allá de las palabras y los conceptos, no nos olvidemos también, y esto sigo lo que decías Alejandro anteriormente en tu alocución, que hoy en día a nivel internacional el clivaje, el antagonismo ya no es Estado versus corporaciones, es democracia versus fascismo, sea neofascismo o posfascismo, es democracia versus fascismo. Y los que estamos del lado de la democracia, justamente tenemos que mejorar, ayornarnos a los tiempos, adaptarnos a los tiempos que corren, porque vemos que el fascismo, modelo siglo XXI, sigue avanzando, lo que implica retroceso en materia económica, en materia de derechos, en materia de lo que vos decías anteriormente, esto de recuperar la alegría. Claro. Yo creo que el fascismo atenta también contra eso. Y como lo último acá cierro, lo que decía Arturo Jauretche, digamos, los pueblos que no luchan con alegría no vencen. En base a esto que está marcando Juan Pablo, lo que dijo Alejandro Rubén, ¿pensás que el triunfo de Lula sobre Bolsonaro frena un poco el impulso, el avance de la extrema derecha acá en nuestro país? No, me parece que la extrema derecha viene creciendo y eso es lo preocupante, y viene creciendo con digamos, con un protagonista que realmente preocupa mucho más, que tiene que ver con los medios de comunicación. Porque ahora están yendo con los discursos de odio. O sea, todo el tiempo discurso de odio. Vos podés ver en la televisión y está todo el tiempo ese discurso de odio metido, enraizado. Entonces la gente directamente ve odio. Por eso digo, ahí coincido con Juanpi en el tema de que estamos frente a esta disputa, ¿es democracia versus fascismo? Democracia versus fascismo. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? Parcialmente. Es decir, creo que el problema es real, por supuesto que este antagonismo, como lo marcaba Juan, de democracia
versus fascismo obviamente que está en el mundo instalado, eso no hay que negarlo. Sin embargo, cuando hablamos de estos personajes que emergen, que son perjudiciales de todo punto de vista para las democracias, a veces se le atribuye a ellos como los motivos por los cuales existe esta nueva versión de la derecha en la sociedad, cuando en verdad suelen ser ellos los que canalizan en verdad otra cosa. No hay que darle lugar nunca a un Javier Milei, vamos a poner nombre y apellido, digamos, ¿sí? No hay que darle lugar nunca, estoy de acuerdo. Ahora, Milei en verdad es una expresión que surge de un descontento que viene de abajo hacia arriba y no al revés. Quizás en otros tiempos, esto digo suponiendo, no soy especialista en esto, pero en otros tiempos quizás la bajada fascista vino de arriba hacia abajo. En el caso argentino particularmente, no hablo de otros países, están teniendo éxito porque están agarrando una base de descontento tan fuerte que ven en ese discurso de justamente el único canal de expresión y de catarsis, prácticamente te diría, de lo que viven. Esto también es consecuencia de un país en el que estamos atravesando hace décadas grietas, enfrentamientos, antagonismos. Somos el país de los antagonismos, digamos, eso desde 1810 y capaz que desde antes. Entonces, justamente, nuestra estructura política, que quizás ha tenido momentos de mayor pacificación, hace que emerjan estos personajes. Yo creo que el sistema político propio, el sistema democrático, incluso va a ser el encargado de expulsar a estos personajes. Es decir, la gente, en términos de ciudadanos con derechos políticos, van a terminar expulsando después de algunos experimentos fallidos. Digamos, la presencia de Milei en la Cámara de Diputados es un experimento fallido ya antes de terminar el mandato. Eso está clarísimo. Que es una amenaza en términos electorales para 2023, sí, no en términos de que lo puede ganar. Yo no creo que ninguna posibilidad que Milei gane una elección presidencial. Sí una amenaza en términos de cómo puede fragmentar nuevamente el sistema, las preferencias electorales, en donde ya no estamos hablando de dos cabezas, sino de un tercero que puede jugar y a ver para dónde tira. Y qué tanta legitimidad de origen trae el nuevo presidente eventualmente. Entonces me parece que desde ahí viene el punto. Y eso nos hace replantear de que hoy los personajes son, como te decía, productos de algo más profundo que tenemos, que van a fracasar, pero que tenemos que intentar como desafío general, social, comunitario de alguna manera. Hay que tratar de evitar, no sé cómo, pero evitarlo, que aparezcan estos personajes, porque lo que te hacen es hacer un ruido interno que te rompe el esquema durante un buen tiempo, te hacen tambalear, y eso hace que justamente el tema democrático no termine de fortalecerse en el tiempo y siempre estemos medio que los tumba. Vos sabés que Marco Ominami, que es un politólogo franco-chileno, lo escuchaba anoche por la televisión pública, que él decía, en realidad la extrema derecha hace ruido, parece ser rebelde, pero en realidad es solamente insolente, y que esa insolencia los hace ver hacia los sectores más jóvenes como una especie de grupo de preferencias para ese sector juvenil ante una supuesta rebeldía, pero dicen, en realidad lo que terminan proponiendo no es otra cosa que ideas vetustas que ya fueron probadas, fueron no solamente en este siglo, sino en siglos anteriores. Pero quería cerrar la charla que estamos teniendo hoy, nos pasamos un poquitín de tiempo, básicamente para que me respondan rápidamente, de forma acotada si es posible, el vecino, la vecina, la señora, el señor, la señorita, el señor que está escuchando del otro lado, debe estar pensando, che, ¿cómo me impacta a mí que yo voy a comprar al supermercado y veo que todo el tiempo me aumentan las cosas, que el costo de vida se hace cada vez más elevado, que cada vez me cuesta llegar más a fin de mes? ¿Cómo me afecta a mí esto del avance de la extrema derecha? ¿Cómo me afecta esto de Lula en Brasil? ¿Por qué hablan tanto acerca de este contexto geopolítico internacional? Cuando a mí, por ejemplo, lo que más me importa es que yo voy a comprar y mi calidad de vida o mi calidad de poder adquisitivo se vea resentida todo el tiempo. Seguramente hay una explicación, una correlación para que la señora, el señor, la señorita, el señor del otro lado comprenda de qué estamos hablando y por qué esto también es importante para la calidad de vida cotidiana de cada uno de nosotros. ¿Rubén? Bueno, creo que tiene que ver con proyectos, no solamente proyectos de país, sino proyectos de región. Y por supuesto que todo tiene que ver, y no me alcanzó el tiempo, pero quería
hacer hincapié en el triunfo de Lula, porque puede ser una posibilidad para reactivar el UNASUR, por ejemplo. ¿Sí? Un espacio que está integrado por 12 países de la región, digamos, 12 o 13, no recuerdo, pero que es un espacio no solamente político, económico, de integración, o sea, y ayer estuve en el panel de Atilio Borón, y justamente se hablaba de esto, de la integración, de la posibilidad de la integración. Fíjate cómo impacta a la gente de Argentina, de Brasil, de Chile, de los países integrantes. Porque está buena tu pregunta. Ellos hicieron una investigación de los medicamentos, ¿sí? Y después de esa investigación, lo que llegaron a la conclusión es de que estaban remarcados los precios. Estamos hablando de medicamentos en la región, en todos los países, ¿sí? Estaban remarcados en más del 100%. ¿Qué es lo que decían ellos? Si nosotros nos integramos y utilizamos la región para producir los medicamentos, nosotros podríamos abaratar casi el 50 hasta el 70% de los medicamentos. Entonces, estamos hablando de los medicamentos, una cuestión muy sensible, sí, donde está muy concentrada central, también. sí. Así se puede hacer con los alimentos. Yo coincido también con Ale, que decía hoy en el tema comercio, ¿sí? Comercio, o sea, mucho mejor los alimentos. ¿Por qué no pensar en un banco? Claro. ¿Sí? ¿Por Una qué no moneda común, una ¿no? moneda común? Ajá. Estaba por decir, ¿por qué no pensar en una moneda común? O sea, creo que es una oportunidad. No va a ser fácil, pero creo que están dadas las condiciones para reactivar ese UNASUR, digamos, ese espacio. ¿Alejandro? No me acuerdo quién lo hizo famosa la frase, pero todo tiene que ver con todo. Pancho Ibáñez. Pancho Ibáñez. Pancho Ibáñez. Ahí está. Del mismo modo Del otro lado me imagino gente joven preguntando ¿Quién es Pancho Ibáñez? ¿Quién es Pancho Ibáñez? Googleen. Del mismo modo que los impactos, por ejemplo, la guerra de Ucrania han destrozado también, han hecho destrozos en la economía nacional, un escenario geopolítico que esté, ahí coincido con Rubén, ¿no? Que tenga un proyecto común, sobre todo en la región, y un mundo que esté un poquito más equilibrado sobre todo, impacta necesariamente en la Argentina porque vivimos en un mundo que es globalizado, en donde todos los diferentes variables de la economía juegan de modo global, donde los precios son internacionales en algunas cuestiones, en donde hay justamente problemas de incluso desabastecimiento y necesidad de abastecerse exportando a otros lugares, etcétera, etcétera. Y en un bloque regional que juegue de manera unificada, sobre todo un bloque tan importante como puede ser el Mercosur, justamente por esto que marcaba Rubén, ¿no? Medicamentos por un lado, alimentos, energía. Recordemos que nosotros a Argentina le exportó exportaciones récord a Brasil durante el 2020, porque Brasil no podía producir. Y nosotros pasamos por momentos que también fue al revés. Entonces hay situaciones muy sensibles al día a día de en nuestras casas, que no nacen de un repollo y que no la luz que le pagamos a Chep, no, la culpa de todo la virtud de todo no es de la empresa, ni siquiera fue de la generadora eventualmente en algún caso. Entonces la respuesta es simple, que todo tiene que ver con todo, y que en un mundo conflictuado y sobre todo contractivo, como el que está pasando actualmente, naturalmente los proyectos de desarrollo regional son mucho más difíciles. Entonces cuando vos tenés un bloque continental, en este caso, con el poderío que tiene aparte determinados países en el bloque regional, pueden tener un proyecto en común, naturalmente eso repercute de manera muy positiva, puede traer un montón de beneficios, y en caso de un contexto global que sea muy complicado, y más que el de ahora, también puede amortizar algunos golpes, justamente actuando en conjunto. Juan Pablo. Bueno, siguiendo lo que dicen Rubén y Alejandro, también creo que... Qué poco se pelearon, ¿eh? ¿Vos Están todos muy de acuerdo. No hubo tema, creo que. me parece que tiremos sí, otro sobre la mesa. Sí, para la próxima, queda para la próxima el Para la próxima. desafío pendiente. A Dale. ver si se pica un poco. El por lo menos. básquet puede ser un... Claro. Nosotros le ganamos a ellos, así que. Bueno, ahí está. tenemos un tema para la próxima. Ahí está. Bueno, No, pero está bien. tratando de concluir justamente,
varios desafíos a nivel nacional e internacional, lo dijeron tanto Rubén como Alejandro. ¿Qué decirte más que esto? Yo creo que actualmente la cuestión económica política a nivel intranacional, a la señora, al señor, al joven, a la joven que va a comprar al supermercado, al 24 horas, al maxi kiosco, por supuesto que le duele el bolsillo, y más que eso cada vez que tiene que comprar algo, desde la leche, el arroz, el azúcar, etcétera, etcétera, ni que hablar de carne para hacer un asado. Y que eso habla justamente de esto que decían tanto Rubén como Ale, digamos, lo conflictivo del panorama internacional en materia económica política y lo constrictivo, como también me lo decías, Alejandro. Y por supuesto, yo creo que sigue estando el desafío pendiente en este gobierno nacional argentino de mejorar la economía. Aún así, para no verlo todo negativo, porque no creo que esté todo tan mal, también es cierto, como ayer lo decía Cristina en su discurso en Pilar, en la UOM, en la Unión Obrera Metalúrgica, que el actual Ministerio de Economía está haciendo todos los esfuerzos posibles para paliar la situación de grave crisis que dejó la anterior administración de Mauricio Macri, porque no nos olvidemos que si bien hay 2 pandemias mundiales, la del COVID y luego la de la guerra Rusia versus Ucrania, tuvimos una pandemia nacional que fue el gobierno de Macri, que justamente debido a la deuda externa de la que hablamos, de más de 45.000 millones de dólares, las consecuencias se ven también en cosas micro, por ejemplo, la inflación que sube día a día, los precios de todas las cosas, empezando por lo básico que son los alimentos, que cada vez que va a comprar algo del supermercado hay una remarcación de precios. Por supuesto que no es la misma situación que la de 1989 con la hiperinflación del gobierno de Alfonsín, ni tampoco la del 2001 con la del gobierno de Fernando de la Rúa. Pero justamente no es la misma situación porque gracias, subrayo, a 12 años y medio de gobierno peronista kirchnerista, desde Néstor Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner, dejaron un país ordenado en materia económica, política, en general, que eso hace que haya, digamos, una amortiguación y una amortización que podría ser peor si no hubiesen ocurrido los maravillosos 12 años y medio de gobiernos peronistas kirchneristas. Porque ¿qué pasaba si no había eso? Y había algo similar a lo que le pasó a Alfonsín en el 89 o a De la Rúa en el 2001. Hubiese estallado nuevamente todo por los aires. Todo se hubiese hecho añicos. Pero por suerte, no. Así que en ese sentido voy a ser un poco, como decía anteriormente Rubén, optimista al respecto. Porque como decía, yo no creo que esté todo tan mal y que vamos a mejorar. Bien, está todo tan mal, y con esto cerramos, Ale, está todo tan mal, y o tenés una mirada muy positiva o medianamente optimista como la tiene Juan Pablo, y dejaron todo ordenado en cuanto a lo económico los 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina. No estoy para nada de acuerdo. Sí, bien, ahí me gusta, justo ahora que se termina. Con el último. Qué pena. Bueno, continuamos la próxima, pero Ale, decí lo que tenés que decir, por favor. Lo hago muy cortito. Si bien hay que reconocer que fueron quizás 8, porque el segundo mandato de Cristina fue un poco más conflictivo, años en donde hubo una expansión muy fuerte de derechos, sobre todo a las minorías y a las personas en situación de vulnerabilidad, muy importantes, con un montón de medidas que han sido fundamentales y que de hecho sirvieron para hoy haber contenido a cierta población. Eso es cierto, es innegable. Creo que el segundo mandato, particularmente de Cristina, en términos fiscales sobre todo, tiró por la borda, no necesariamente por negligencia propia, también por un contexto, varios de los logros alcanzados en los 8 años restantes. Cuando asume el presidente Macri, la situación fiscal era mala, no era buena, no estaba ordenada, era mala, y al contrario de lo que él quiso, no sé si hacer o vender, lo terminó empeorando, eso está claro. No hay un elemento en materia fiscal económica que se le puede nombrar como algo bueno que terminó haciendo Mauricio Macri. La realidad es que no. Pero tampoco el tramo 2011-2015 fue bueno. Las situaciones de crisis eventualmente son tan distintas que no pueden ni igualarse a las que pueden ser hoy. Por lo tanto, la presunción de que qué pasaría si hoy está tal cosa con 12 años que no, son escenarios contrafácticos que no creo que sean ni siquiera motivo de evaluación, porque siempre vamos a comer algo necesariamente. Y volviendo al punto de ahora, no soy del todo negativo. La realidad es que creo que hay todavía escenarios o algunos momentos o alguna situación, mejor dicho, que nos tienden a pensar que el año que viene puede ser mucho más tranquilo,
pero en tanto vos no arregles, por un lado, la macro, que por más de que suene alejado, es lo que te moviliza el día a día, sobre todo en términos de precios particularmente, y hasta tanto vos no resuelvas cómo vas a aplicar el ajuste que te están exigiendo y que es necesario en algunos casos, pero sin tocar la matriz social, entonces todavía vamos a estar en situaciones conflictivas. Creo en el ajuste sin afectar a derechos y sin romper la matriz social productiva, sí lo creo, porque el Estado se caracteriza no por ser corrupto, como algunos dicen, sino por ser ineficiente. Entonces creo que todavía hay un margen muy importante para ordenar cuentas sin afectar la matriz social y productiva. Y creo que Sergio Massa viene haciendo un laburo bastante bueno dentro de su posibilidad y su tiempo. Me parece que hay que darle una ficha a ver cómo continúa. Pero sí, el año que viene el oficialismo va seguramente a mostrar una nueva cara, en términos sobre todo expansivo del gasto, para poder cubrir lo que hoy no está cubierto, y va a tener el desafío de cómo chocar esto contra la inflación. Entonces ahí vamos a volver un poco al problema de la puja. Bien, más que interesante, chicos, gracias por la participación. Juan Pablo de María Aguilar, analista político, decíamos, y además magíster en Relaciones Internacionales. Alejandro Pegoraro, que recién lo escuchábamos, director de la consultora Politicón Chaco, y Rubén Cerrulla, un amigo de la casa, economista, licenciado en Economía y analista político también. Rubén, Alejandro, Juan Pablo, gracias por participar. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado, en donde, como cada sábado, de 10 a 12 y un poquitito más, volveremos a meter el dedo en la llaga. Chau, chau.